Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Geometría 1, para otras instituciones, Geometría Moderna. Seguimos en el tema de lo que es la circunferencia de Apolonio. Lo que vamos a ver en esta sesión es qué es la circunferencia de similitud asociada a dos circunferencias no concéntricas, que admiten en este caso tangentes interiores y exteriores. Y posteriormente demostraremos lo que es el teorema de Apolonio. Muy bien. Si tenemos dos circunferencias C y C' no concéntricas con centros O y O' respectivamente, que admitan tangentes internas y externas, se define la circunferencia de similitud como aquella circunferencia que tiene como diámetro el segmento que une los centros de similitud. Entonces, en esta figura tenemos la circunferencia C con centro en O, radio R, la circunferencia C' en color verde con centro en O', radio R', y tenemos también aquí en color magenta la circunferencia que tiene como diámetro los centros de similitud. Recuerden que en las sesiones anteriores vimos que precisamente los puntos donde se cortan las tangentes externas, en este caso K, e internas, en este caso denotado por H, son los centros de similitud que hay entre estas dos circunferencias, donde además los puntos H y K dividen interna y externamente al segmento que une los centros, O y O' en la misma razón. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vimos las clases pasadas. Entonces, ahora se considera esta circunferencia. Vamos a ver a continuación qué propiedades tiene esta circunferencia. Bueno, además de que su diámetro es precisamente el segmento que une los centros de similitud. Lo que se afirma es lo siguiente. Entonces, con la notación de nuestra definición, la circunferencia de similitud, la que quedó magenta en la lámina anterior, está formado por el lugar geométrico de aquellos puntos tales que las razones de sus distancias a los centros de las circunferencias son iguales a las razones entre sus radios. Y segunda propiedad que cumplen, desde los cuales las dos circunferencias subtienden ángulos iguales. Vamos a ver entonces qué es lo que debemos demostrar. Entonces estamos suponiendo que tenemos dos circunferencias, radios R y R'. Para cuestión de nuestra ilustración vamos a pedir que uno sea menor que otro. Vamos a considerar H y K los centros de similitud, H el interno, K el externo respectivamente, y vamos a denotar por C' la circunferencia de similitud. Se afirman dos cosas. Lo primero que se afirma es que si tienen un punto arbitrario en la circunferencia color magenta que hemos denotado C', entonces la razón de la distancia de P al centro O con respecto a la distancia de P con respecto al centro O' es lo mismo que el radio de la circunferencia con centro en O sobre el radio de la circunferencia con centro en O', y el ángulo que se forma OPH coincide con el ángulo HPO'. Entonces, me salté, perdón. Entonces regresamos una diapositiva. Ok, entonces el ángulo OPH es igual al HPO'. Es decir, la recta PH es bisectriz del ángulo OPO', es bisectriz interior. Además, ya sabemos que por dividir H y K interna y externamente, el segmento OO' en la misma razón, pues
PK será una bisectriz externa del ángulo OP o'. Ahora sí, pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Entonces aquí está nuestra circunferencia de radio R con centro en O, nuestra circunferencia en color verde con centro en O', radio R', estamos suponiendo que R es menor que R' y que la suma de los radios es menor que la distancia entre los centros para tener tangente interna H, tangente externa K. Y entonces tomemos un punto P con la propiedad de que la razón que hay del punto P a O sobre PO' sea igual al radio de la circunferencia azul sobre el radio de la circunferencia verde. Entonces, como consecuencia del teorema de la bisectriz, sucede que PH es la bisectriz interior, esta línea que tenemos aquí en color violeta, déjenme señalarla, esta línea de aquí, PH es bisectriz interior del ángulo OP o', eso es simplemente nuestro teorema de la bisectriz, tal cual. Y en particular, ya sabemos que H y K dividen interna y externamente el segmento O', entonces también vamos a tener, consecuentemente, que si unimos el punto P con el punto K, el segmento PK, o la recta PK, díganlo como gusten, es bisectriz externa del ángulo OP o'. Y no solo eso, por ser una bisectriz interior y la otra bisectriz exterior, pues sabemos que las bisectrices interior y exterior son respectivamente perpendiculares, ¿ok? Entonces simplemente es por ser una bisectriz interna y la otra bisectriz externa. Pero si este ángulo KPH es igual a un recto, pues en particular esto significa, como consecuencia del teorema de Tales para circunferencias, que el punto P vive en la circunferencia de diámetro KH, ¿ok? Entonces, me salté. Vive en la circunferencia de diámetro KH. Entonces, con eso ya demostramos que si un punto satisface que sus razones con respecto a los centros es igual a las razones con respecto a los radios, entonces el punto está en esta circunferencia. Vamos a demostrar ahora otro pedacito. Si consideramos ahora la circunferencia, aquí en color violeta, que tiene diámetro KH, pues queremos demostrar ahora que la razón, que si tomamos cualquier punto en esta circunferencia, el que sea, la razón de sus distancias a los centros es la misma que la razón de la distancia a los radios, para así tener que en efecto esta circunferencia es el lugar geométrico de los puntos que satisfacen esta primer propiedad. Nos faltaría todavía la de los ángulos, que ya tenemos una parte por el teorema de la bisectriz, nada más falta también el regreso. Entonces tomamos la circunferencia en color violeta de diámetro KH y fijémonos en un punto arbitrario P que vive en esta circunferencia color violeta. Y consideremos, llamemos OB' en el segmento O', un punto tal que la recta PH, esta recta que tenemos aquí, PH, sea bisectriz del ángulo OB' P o'. Lo que queremos demostrar es que OB' coincide con O. Entonces, veamos qué tenemos que hacer a continuación. Como la recta PH es bisectriz interna y la recta PK es bisectriz externa
del ángulo OPO', pues sucede que estas dos rectas son perpendiculares y bisecan los ángulos interior y exterior en P del triángulo OB'P o', ¿sí? Porque estamos pidiendo, a ver qué estamos pidiendo, que PH sea una bisectriz del ángulo OB'P o'. Entonces PH y PK son perpendiculares ya que son bisectriz interna y externa del ángulo OB'P o'. Queremos ver que O y OB' coinciden. Bueno, pues en particular, como demostramos anteriormente, si estos bisecan interna y externamente el segmento OB', pues sucede que entonces dividen interna y externamente el segmento OB', exactamente en la misma razón. Es decir, OB'H es AHO', OB'H es AHO', como OB'K es AKO'. Pero también el punto O, por hipótesis, satisfacen esta condición de que OH es HO', como menos OK es AKO', ya que por hipótesis están dividiendo al segmento OO', el punto HK, interna y externamente en la misma razón, que es la razón de los radios. Ah, miren, qué bonito. De aquí tenemos que HOB' sobre OB'K es igual a HO sobre OK. Entonces, HOB' es a OB'K, como HO es a OK. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que el segmento OB' O también queda dividido interna y externamente por H y K exactamente en la misma razón. Entonces no le queda otro remedio a OB' que coincidir con O. Es decir, siempre que tengan ustedes un punto en esta circunferencia, la razón del punto, de las distancias del punto al centro O con respecto al centro' es igual al cociente de los radios de la circunferencia con centro en O sobre la circunferencia con centro en O'. Con esto queda la primera parte, falta la segunda parte. Bueno, entonces ya tenemos aquí nuestra circunferencia de diámetro KH, donde K y H dividen interna y externamente el segmento OO', donde O y O' son los centros de la circunferencia C en color azul y C', que ya no la dibujé completa, en color verde. Y bueno, pues sabemos entonces que K es el punto en donde concurren las tangentes externas comunes a ambas circunferencias, mientras que H es el punto donde concurren las tangentes internas comunes a las dos circunferencias. Entonces fijémonos en PT y PT subíndice 1, tangentes a la circunferencia C pasan por el punto P. Y también fijémonos en las tangentes PU y PU subíndice 1 a la circunferencia C' desde el punto P. Y a lo que vamos a hacer ahora es trazar los radios OT, OT1, O'U, O'U1. Fíjense que al hacer esto se nos están formando aquí unas figuritas muy conocidas porque PT y P subíndice T1 son iguales. OT y OT1 también son iguales porque son radios de una misma circunferencia. PU coincide con PU1 por ser tangentes externas desde el punto P.
O'U1 y O'U también coinciden por ser radios de la misma circunferencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trazar el segmento PO y el segmento PO'. De esta manera vamos a tener un par de triángulos rectángulos aquí, que además son congruentes. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque sus tres lados son iguales. Entonces este triángulo rosita y este triángulo azulito son congruentes. Y de manera análoga, si aquí trazamos PO', pues nos queda que este triángulo achurado en color rosita y este en color azulito claro, también son congruentes entre sí. Pero la razón PO' y sobre PO, o PO sobre PO', como lo hemos trabajado anteriormente, PO sobre O' es igual a R sobre R'. ¿Sí? Y también esto coincide con el radio OT sobre el radio OU. Ay, miren, entonces tenemos lado, es a un lado, como este otro lado es a este otro lado, como los lados comunes son entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues sucede que el triángulo rosita es semejante al otro triángulo rosita, es decir, el triángulo PTO es semejante al PUO', porque sus lados correspondientes son proporcionales y la proporción es precisamente R sobre R'. Entonces tenemos dos lados correspondientes proporcionales que son PO es a PO', como este es a este, como y además tienen un ángulo recto. Entonces por lado, ángulo, lado se fastidian y nuestros dos triángulos van a ser semejantes. En particular, el ángulo TPO, que aquí hemos puesto en color violeta, coincide con el ángulo UPO'. Entonces, ¿qué propiedad tiene este? Que el ángulo con respecto a una circunferencia coincide con respecto al ángulo de otra circunferencia. Bueno, el ángulo sería el doble, ¿verdad? Pero como estos dos triangulitos son congruentes, entonces el ángulo TP-T1, que es dos veces el ángulo TPO, coincide con dos veces el ángulo UPO', que es precisamente el ángulo UP1. Y finalmente, si los radios coinciden, la circunferencia de similitud degenera en la unión de la mediatriz del segmento OO' y la recta al infinito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este punto K, bueno, si R y R' coinciden, H va a ser el punto medio, estamos pidiendo que no sean concéntricas, entre O y O', y el punto K, que es el que divide externamente, en la misma razón que el punto medio, se nos va a ir al punto al infinito. ¿Ok? Entonces, en esto degenera nuestra circunferencia de similitud. Bueno, ¿qué más podemos decir ahora? Tenemos el teorema de Apolonio. El lugar geométrico de los puntos cuyas razones de distancias a dos puntos fijos es una constante es una circunferencia. El círculo asociado a esta circunferencia, o sea, la circunferencia junto a su interior, se denomina el círculo de Apolonio. Entonces tenemos dos puntos fijos O y O', y consideremos un punto tal que las razones de sus distancias a O y O' sea igual a 1. Vamos a construir dos circunferencias, la primera con centro en O, la segunda con centro en O', tal que la razón entre sus radios sea
esta constante K. Lo que se está afirmando es que el lugar geométrico de los puntos P, tales que la razón PO sobre PO' sea K, es precisamente una circunferencia. Esto en cierta forma es el recíproco del teorema de la circunferencia de similitud, y pues vamos a ver un procedimiento semejante. Entonces, consideremos P un punto tal que la razón PO sobre PO' sea una constante K distinta de 1. Si no, bueno, pues vamos a tener una mediatriz y la recta al infinito. Y vamos a trazar a continuación la bisectriz interna y la bisectriz externa asociadas a este triángulo OO'P en el vértice P. Entonces sea PH, la bisectriz interior, PK, la bisectriz exterior, donde H y K son puntos en la recta determinada por los puntos O y O'. Como las bisectrices interior y exterior de un ángulo son perpendiculares, entonces este ángulo KPH resulta ser igual a un recto. Aquí estamos marcando ya este ángulo recto. Entonces aquí estamos que H es bisectriz interior, entonces el ángulo OPH y el HPO' coinciden de manera análoga, el ángulo KPO y el OPH coinciden, y además el ángulo KPH es recto. Nuevamente, aplicando el teorema de la circunferencia de Tales, pues el punto P está en la circunferencia de diámetro KH, ¿ok? Y entonces construimos ahora una circunferencia con centro en O y radio K, y otra circunferencia con centro en O' y radio 1, aplicando la demostración del teorema de la circunferencia de similitud. Pues ya sabemos que si tenemos la circunferencia con centro en O y radio K, la circunferencia con centro en O' y radio 1, el lugar geométrico de los puntos tales que la razón de las distancias PO a PO', que sea igual a K sobre 1, es decir, igual a K, es una circunferencia que tiene como diámetro los centros de similitud entre O y O'. ¿Ok? Y entonces con eso terminamos esta parte. Finalmente, si ahora suponemos que la razón de las distancias es 1, porque en el caso anterior quitamos este caso, el lugar geométrico de los puntos en el plano euclidiano, cuyas razones de distancias a dos puntos fijos es igual a 1, es una recta. ¿Qué recta? Pues por definición de mediatriz vamos a tener la mediatriz al segmento dado, ya que cualquier punto en la mediatriz de un segmento equidista de los extremos. Correcto. Una aplicación de lo que son estos teoremas de similitud. En un triángulo dado siempre es posible inscribir un cuadrado. Esto es, debe construirse un cuadrado con un lado sobre uno de los lados del triángulo y sus otros dos vértices en las aristas, en las otras dos aristas del triángulo dado, ¿sí? Entonces, un lado del cuadrado sobre una de las aristas del triángulo y los otros dos vértices del cuadrado en las dos aristas restantes. Esto es lo que se va a hacer. ¿Cómo se demuestra este resultado? ¿Cómo se resuelve este problema? Más que cómo demostrar. ¿Cómo se resuelve este problema? Vamos a hacerlo usando el concepto de similitud. Entonces, consideremos ABC un triángulo dado. Sobre el segmento AB, construimos el cuadrado de base AB. Vamos a llamarlo ABDE.
E. De manera que este cuadrado, tanto el punto D como el punto E, estén del mismo lado de la recta B que el punto C. A continuación vamos a trazar una paralela al lado AC, una paralela al lado AC por el vértice. Entonces aquí trazamos una paralela y de manera similar vamos a trazar una paralela al lado BC por el punto D. Entonces vamos a trazar a continuación estas dos rectas paralelas, llamémoslas L y M. Entonces, por construcción, L y M no son rectas paralelas entre ellas, porque tanto L y M son paralelos a dos lados distintos de un triángulo, donde estos lados concurren en un punto C. Entonces luego L y M van a concurrir en un punto que vamos a llamar C'. Entonces llamemos a C' este punto. También si prolongamos suficiente el lado AB, y por cierto que esto puede ser hacia afuera o hacia adentro, entonces también prolongamos el lado AB para que este lado interseque a la recta L en un punto A' y a la recta M en un punto B'. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues como consecuencia de las cuestiones de paralelismo, como esta recta y esta recta son paralelas y la recta AB es una transversal, este ángulo y este ángulo coinciden. De la misma manera, tenemos que esta recta y esta recta son paralelas y esta otra es una transversal. Entonces, de manera análoga, tenemos que este ángulo y este otro también son respectivamente iguales. Y como la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a dos rectos, pues no le queda a nuestro triángulo que el tercer ángulo, vamos a ponerle dos rayitas de uno, coincida con el tercer ángulo del otro. Es decir, el triángulo que aquí quedó en color azulito y este que está en color negro son similares. El triángulo ABC y el triángulo A'B'C' son triángulos semejantes. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a trazar la recta que une el punto C con el punto C'. Entonces, esta recta va a cortar en un punto H a la recta AB. Entonces, ya marcamos este punto H. Pero habíamos dicho que dado dos puntos A y B, los puntos internos y externos pues van a ser puntos de similitud. Entonces en este caso, este punto H, fíjense que está mandando A en A', B en B', C en C' por proyección. Entonces en particular todo punto del triángulo negro tiene asociado un punto en el triángulo azul y recíprocamente. Pues en particular a E le corresponde un punto en el triángulo azul y a D le corresponde también un punto en el triángulo azul. Entonces fijémonos precisamente en estos dos puntos. Vamos a ver. Entonces aquí ya tenemos el punto R asociado al punto D, el punto S asociado al punto E. Y lo siguiente que hacemos es trazar los segmentos QR, QS, SP y junto con PQ vamos a tener aquí una figura cuadrilátera. Pero, ¿qué otra propiedad tenemos? Bueno, pues esta figura cuadrilátera además va a tener la propiedad de que este ángulo AEF
D coincide con el ángulo PSR. El ángulo EDB coincide con el ángulo SBQ. Ah, mira, entonces son rectos, ¿ok? Además, la recta EA es paralela a la recta SP, la recta RQ es paralela a la recta QB. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que esta figura que se ha construido aquí es un cuadrado, o simplemente si ya tienen ese y R, trazan este segmento y sobre él construyen este cuadrado, simplemente tomando aquí las paralelas. Pero entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues aquí tenemos el triángulo A'AE semejante al triángulo APS. Genial, porque me está diciendo entonces que este ángulo es recto, que este ángulo es recto, porque el triángulo RQB es similar, semejante al triángulo DBB', como aquí el ángulo es recto, pues también este otro ángulo de acá es recto. Como estos dos lados van a ser paralelos, pues estos ángulos también son rectos y la medida de los cuatro lados por similitud es proporcional a las medidas de los cuatro lados aquí, pero este lado coincide con este, entonces estos dos van a coincidir. Este también coincide con este, así que estos tres coinciden y este coincide con la base. Entonces los cuatro lados coinciden, los cuatro ángulos son rectos. Entonces, como nuestras figuras son homotéticas desde el punto H, no les queda más remedio que las dos ser cuadrados. Entonces, pues está bonita esta propiedad. Entonces, homotecia no nos respetó el tamaño, nos respeta la proporción, nos respeta los ángulos. Entonces, esta es una forma en que, dada una figura, podemos construir otra figura que tenga propiedades especiales. Por ejemplo, aquí estamos pidiendo que quede por dentro, pero también podemos haber pedido que el triángulo quedara inscrito dentro del cuadrado o poder inscribir un círculo, etcétera, etcétera. Hay distintas combinaciones de figuras que podemos solicitar siguiendo estas ideas y el concepto de similitud. Con esto terminamos esta sesión y esta unidad dedicada al teorema de Apolonio relacionado a las circunferencias de similitud. Hasta luego.